Bueno, ahora sí damos inicio al Ateneo Central de Pediatría, que se denomina osteomielitis de presentación poco habitual. Recordamos las reglas de convivencia, es que todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados y sugerimos utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación va a haber un espacio para responder a los mismos. Como el material va a ser grabado y subido públicamente en YouTube, recordamos respetar por favor la privacidad de los pacientes a presentar. Vamos a darle la palabra a la doctora Jimena Ullúa del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar el caso clínico de hoy. Para comenzar, es un paciente de 8 meses de edad que consulta por un cuadro de 9 días de evolución, caracterizado por dolor a la movilización del miembro inferior derecho, asociado a edema y registros subfebriles. Como antecedentes perinatológicos de relevancia, este paciente era un recién nacido pretérmino de 34 semanas de gestación, que en el periodo neonatal requirió ARM durante 12 horas por un distrés respiratorio, y luego se pudo extubar exitosamente, pasando a CPAP por 24 horas. Como antecedentes patológicos, tenía antecedentes de broncoespasmos recurrentes, por lo que realizaba tratamiento preventivo con fluticasona, y tuvo antecedentes de una internación por bronquiolitis a los 6 meses. Bueno, un poco resumiendo la historia de este paciente, digo que consulté en reiteradas oportunidades en la guardia. El cuadro comienza el 7 de junio, cuando consulta por registros subfebriles de 4 días de evolución, con dolor a la movilización del miembro inferior derecho. El paciente también se encontraba cursando un catarro de vías aéreas superiores y en contexto de ascenso térmico presenta un reticulado generalizado, por lo que los padres lo traen a la guardia. Por este relato, con sospecha de una bacteriemia, se realizó un laboratorio que el mismo era de bajo riesgo infectológico, con glóbulos blancos de 11.000, 52% de neutrófilos, y una PCR de 16,4. Una proca también baja de 0,5 y eritrosedimentación de 30. Por este relato de dolor a la movilización del miembro inferior derecho asociado a un cuadro de vías aéreas superiores con sospecha de una posible sinovitis de caderas, se realizó interconsulta con el servicio de traumatología y se realizó en primera instancia una radiografía de caderas en la que no se evidenciaron lesiones. También se solicitó una ecografía de caderas. El único hallazgo era a nivel del cuello femoral un aumento del espesor de partes blandas, siendo en cadera derecha de 7 milímetros y en izquierda de 3 milímetros, compatible con un proceso inflamatorio. Se asumió el cuadro como una sinovitis de caderas, y debido al que el paciente se encontraba en buen estado general y con un laboratorio de bajo riesgo, se otorgó el alta hospitalaria con control a las 24 horas. A las 24 horas consulta para control en la guardia, con una curva térmica en mejoría, si bien persistía con registros subfebriles. Se realizó una ecografía para control, en la cual fue normal y no se evidenció este aumento del espesor de partes blandas que se había encontrado en la ecografía previa. Esta ecografía sin hallazgos de mención. Entonces se le da el alta al paciente con AINES para el control de la curva térmica y control clínico según evolución. Después vuelve a consultar el 10 de junio porque el paciente persiste con dolor e hinchazón a nivel de rodilla y pie. Al examen físico presentaba leve dolor a la movilización de la cadera derecha, pero sin eritema y con un leve edema en el miembro inferior. No tenía tampoco lesiones en piel, pensando en alguna puerta de entrada para algún proceso infeccioso. De vuelta se interpretó el cuadro como una sinovitis transitoria de cadera por este antecedente del cuadro viral previo que había tenido el paciente. Después, 4 días después, vuelven a consultar por persistencia del dolor a la palpación del tobillo derecho y rodilla derecha, y porque el paciente persistía con registros febriles aislados, a lo que además se le agregó un leve edema del tobillo y la rodilla derecha con un ligero eritema del dorso del pie, con dolor a la palpación. El paciente no tenía lesiones en piel, como habíamos dicho, y debido a la sospecha de alguna afectación de piel y partes blandas o del espacio articular, se decide su internación para realizarse una radiografía, una resonancia magnética de partes blandas y óseo.
Entonces, el paciente se interna y una vez internado se recibe el informe de la resonancia, en la cual se observa una lesión intraósea que compromete el astrágalo derecho, que impresiona asociarse a un componente de partes blandas, de señal similar hacia el receso tibio astragalino anterior. Podría corresponder con un proceso infeccioso tipo osteomielitis o un absceso de Brody. El informe decía que no podían descartarse otras etiologías como un osteoblastoma, una histiocytosis, por lo que sugieren correlacionar con un estudio histológico. Por eso a este paciente se decide internado realizarle una punción diagnóstica para determinar qué era el proceso, la lesión que estaba teniendo a nivel del astrágalo derecho. Un poco la evolución en la internación, la primera impresión diagnóstica fue una celulitis versus una artritis, por lo que el paciente inicia tratamiento antibiótico empírico con clindamicina, inmovilización del miembro con una válvula de yeso corto y control de la curva térmica. Luego el tratamiento se rota a ceftriaxona, cumpliendo 4 días de tratamiento. Al paciente se le repitió un laboratorio y se le solicitó un hemocultivo, que el mismo fue negativo, y el laboratorio, los parámetros inflamatorios permanecían estables sin aumento de reactantes de fase aguda. Se hizo esta punción ósea de astrágalo guiado bajo anestesia para confirmar el diagnóstico debido a este informe que no era claro de la resonancia magnética. Y se envió la muestra para citológico de cultivo. Luego el paciente evoluciona favorablemente, deja de tener registros febriles y el edema del miembro inferior derecho mejora considerablemente, por lo que se otorga el egreso hospitalario. Y como antibiótico terapia se indica cefalexina hasta el control con el servicio de infectología. Y una vez que ese paciente ya está de alta, se recibe el informe de la anatomía patológica, en el que se observan en la baciloscopía bacilos ácido-alcohol resistentes. Entonces el paciente consulta con el servicio de infectología y con este hallazgo se decide iniciar tratamiento antituberculoso con 4 drogas. Muchas gracias, Jimena. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Cecilia Faragó del Servicio de Infectología Pediátrica. Hola, ¿cómo les va? Bueno, pasamos ahí la primera diapo. Bueno, un poco para repasar de tuberculosis, vamos a charlar un poquito de generalidades primero. La tuberculosis, como ya saben, es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa crónica, que es prevenible y es curable, y que es una de las principales causas de muerte en el mundo, siendo la principal causa de muerte por un agente infeccioso aún por arriba del HIV. En nuestro país continúa siendo un importante problema de salud pública que tiene un comportamiento desigual entre jurisdicciones y con una tendencia al ascenso en los últimos años. Afecta más que nada a grupos de personas jóvenes con una concentración preocupante en los grandes centros urbanos. Pasamos a la próxima. Entonces, como para repasar un poco los números de tuberculosis, este es el último boletín de este año, de marzo 2022 del Ministerio de Salud, y esto nos muestra los datos, los últimos datos que tenemos, que son del año 2020. Entonces, ¿cuántos casos se notificaron en el año 2020? Casi 11.000 casos, ¿sí? 10.896 casos de tuberculosis en el país. De esos casos nuevos y recaídas, o sea, casos incidentes, fueron 10.268, tenemos una tasa de notificación de 22.6 casos por cada 100.000 habitantes, 77% de los nuevos diagnósticos fueron tuberculosis pulmonar, digamos, que es lo más frecuente, y 17% fueron en menores de 20 años, y 84% en personas en edad productiva. De esos tuvimos 656 defunciones y una tasa de mortalidad de 1.4 por cada 100.000 habitantes. Un poco para que veamos cómo estamos y los últimos datos, ¿no?, que tenemos sobre esta enfermedad en nuestro país. Bueno, pero vamos a enfocarnos en los niños, ¿sí? La mayoría son infectados generalmente por contactos domésticos, por contactos cercanos, ¿sí? Y el 95% de los casos la transmisión es aérea. Si bien hay otras formas de transmisión, principalmente es aérea, aunque puede ser transplacentaria, digestiva, cutáneo-mucosa,
por inoculación vaccinal y también por diseminación hematógena del bacilo de Calmette-Guerin. En la mayoría de los casos, la primoinfección la va a controlar la inmunidad celular, y puede quedar un pequeño número de bacilos viables en estado latente dentro de un granuloma, que luego se puede reactivar. Y el riesgo de enfermarse en pediatría varía con la edad, ¿sí? En lactantes, el riesgo de enfermarse es de un 40 a un 50%, en menores de 5 años entre un 15 y un 25%, después desciende entre los 5 y los 10 años, y en adolescentes vuelve a aumentar. Y el riesgo de desarrollo de tuberculosis extrapulmonar y de formas diseminadas también es mayor en los niños pequeños, ¿sí? Bueno, entonces, siempre que tengamos un paciente, o sea, ¿cuál sería la alarma como para que yo piense tuberculosis en general, no osteomielitis? Pacientes pediátricos que tengan cuadros respiratorios recurrentes, sea neumonía o no, paciente que puede tener broncoespasmos a repetición, incluso aunque tenga interepisodio curación, sospéchenlo. Y muchas veces es parte de los estudios que hay que hacerle al paciente con bronquitis obstructiva recurrente. Incluso a pesar de que no haya en el interrogatorio, cuando uno, digamos, evalúa al paciente, que no haya un contacto cercano que tenga tos crónica, digamos, por más que no haya ese claro dato, hay que sospecharlo, y obviamente que la sospecha va a aumentar más si el paciente tiene manifestaciones clínicas compatibles, bueno, el antecedente del contacto con un caso de tuberculosis, que tenga una PPD positiva, una placa de tórax normal. Con todo eso yo ya tengo que tener la sospecha diagnóstica, y obviamente el diagnóstico de certeza lo voy a hacer con el hallazgo de la micobacteria en secreciones o tejidos. Pero bueno, recuerden que niños pequeños son poco bacilíferos, ¿sí? O sea, no suelen tener mucha eliminación, o no tienen eliminación, entonces en las muestras respiratorias muchas veces no vamos a encontrarlo. ¿Nos seguimos? Entonces, puntualmente la tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Es la infección producida por el Mycobacterium tuberculosis que va a afectar a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Representa el 20 al 25% de los casos de la enfermedad tuberculosa, y esta frecuencia incrementa notablemente en personas portadoras de algún grado de inmunodeficiencia. Con respecto a la tuberculosis osteoarticular, supone aproximadamente entre un 3 a un 5% del total de los casos de tuberculosis en pediatría, y representa entre el 10 al 17% de las formas extrapulmonares. Entonces, en general las formas extrapulmonares son un reto diagnóstico para los médicos porque tienen baja prevalencia y la presentación clínica es inespecífica, así es como insidiosa. Entonces, el diagnóstico tardío lleva a que haya más riesgo de secuelas. Puntualmente, con respecto a lo que es la infección osteoarticular, puede existir daño en las articulaciones, resultando en pérdida del movimiento articular, afectando la fisis en crecimiento, y esto puede llevar luego a más deformidades, más que nada en la fase de más crecimiento de los chicos. Entonces, como ya les dije antes, digamos, la presentación es inespecífica, es insidiosa, o muchas veces por la clínica que presenta el paciente, uno primero va a pensar en una osteomielitis bacteriana, digamos, habitual, y suele manifestarse, o sea, como que uno no la puede diferenciar de otro tipo de osteomielitis al inicio, o sea, va a presentarse con dolor, con impotencia funcional, muchas veces no hay manifestaciones sistémicas, si bien este paciente tenía febrícula. Fíjense que el laboratorio que tenía, los parámetros de infección eran normales, ¿sí? Porque es lo habitual de encontrar, digamos, que tenga poco compromiso inflamatorio. Bueno, ¿y cómo es la patogénesis de la tuberculosis osteoarticular? Bueno, la diseminación es hematógena, ¿sí? Puede ser desde la primoinfección, o posterior, más que nada en la primoinfección, digamos, ¿no? Pero también puede ser que quede alojado ahí y en algún momento eso que estaba latente se reactive y genere la enfermedad. Puntualmente en los niños suele localizarse en la metáfisis de los huesos, pero las localizaciones en cuanto a frecuencia, más que nada es columna, 50%, cadera y fémur un 10%, articulación de rodilla y tibia un 10%,
costillas un 7%, codo un 5%, y menos frecuente, pequeñas articulaciones como la acromioclavicular o la tarso-metatarsal. Justo este chico lo tenía ahí, digamos, en el metatarso, ¿no? La infección del astragal. Entonces, para hacer el diagnóstico, yo tengo que tener una sospecha inicial. Obviamente que si es una osteomielitis aguda no es lo primero que voy a pensar, pero si esto ya lleva más tiempo de evolución, como puede ser una osteomielitis subaguda o crónica, tengo que pensar en gérmenes menos habituales, como puede ser la tuberculosis en nuestro país, así que si tengo presentación clínica subgestiva, epidemiología, PPE positiva e imágenes compatibles, o sea, tengo que tener la sospecha. La resonancia magnética, que es lo que se hizo a este paciente, es la prueba de elección, y si recuerdan en el informe decía que tenía un absceso de Brody, y eso nos habla de una infección que es más bien subaguda, que ya lleva un tiempo de evolución. Que también en su momento lo charlamos, y si bien en ese momento no pensamos en tuberculosis nosotros, pero nos llamó la atención que el informe hablara de un absceso de Brody. El diagnóstico de certeza, por supuesto, es con la confirmación microbiológica, que en este paciente la pudimos hacer. Ya directamente con la tinción ya se veían los bacilos ácido-alcohol resistentes, y también se puede hacer la búsqueda por biología molecular. Y siempre que tengo una lesión que genera duda, no queda clara cuál es el diagnóstico, que incluso la resonancia de este paciente hablaba, ¿no? De que no podía definir si realmente era algo infeccioso o si había que descartar otro tipo de etiologías. La biopsia es indispensable para poder hacer el diagnóstico también de certeza de qué es lo que está pasando. Bueno, y respecto entonces a los diagnósticos diferenciales, entonces osteomielitis bacterianas que sean subagudas o crónicas, ¿sí? De otra etiología, quiste simple, quiste óseo aneurismático, tumores cartilaginosos, lesiones granulomatosas, enfermedades hematológicas y algunos tumores malignos. Bueno, ¿y cómo es el tratamiento cuando tenemos una infección osteoarticular? Bueno, igual que en todos los casos de tuberculosis, iniciamos con 4 drogas, ¿sí? Esta es la fase de intensificación, que dura 2 meses, y posterior a eso vamos a continuar con 2 fármacos, que depende de donde leamos, digamos, la bibliografía. Algunos hablan de hacer 9, 10 meses, o hasta 12 meses. Las últimas guías de la OMS, que son de este año, hablan de hacer un tratamiento total de 12 meses, o sea que la fase de mantenimiento sea de 10 meses. Y recordar que cuanto más temprano sea el inicio del tratamiento, mejor va a ser el pronóstico del paciente. Y después, obviamente es un paciente que lo tenemos que seguir, y uno va a poder considerar que está curada la infección luego de completar el tratamiento, y que en los 2 años posteriores a haber iniciado el tratamiento y seguirlo, que no tenga ninguna recaída. El buen pronóstico va a depender siempre de la edad del paciente, siendo mejor en edades tempranas, y de hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Bueno, entonces, como para que se lleven lo importante de esto, siempre hay que sospechar tuberculosis osteoarticular en cualquier persona que tenga clínica y radiografías o imágenes que sean compatibles con etiología infecciosa, y que tenga una evolución subaguda o crónica, o en nuestro país, o en cualquier paciente que venga de países donde haya alta prevalencia de tuberculosis, hay que sospechar esta enfermedad, porque a pesar de que sea una patología poco frecuente, existe en nuestro medio. Estamos en un momento donde tenemos aumento de los casos, y su sospecha diagnóstica va a ser fundamental para que podamos hacer diagnóstico precoz, tratamiento precoz, y así tengamos un mejor resultado funcional. Y por último, esto obviamente en el consultorio de todos los pediatras puede pasar esta consulta de que haya habido un caso o en la escuela o en la familia, de un caso de tuberculosis, y bueno, y muchas veces genera duda quién es contacto, quién no. Por supuesto, siempre recuerden que estos pacientes nos los pueden derivar al consultorio para que vayamos haciendo el seguimiento del catastro, pero de inicio, por lo menos, recordar cuál es la definición de contacto. Tenemos los contactos íntimos, que son los contactos convivientes, que son aquellas personas que comparten el mismo espacio por 1 o más noches, o durante periodos extensos del día, más de 4 horas, en los últimos 3 meses, desde la identificación del caso índice, o desde el inicio de los síntomas.
También tenemos los contactos frecuentes, que no son convivientes, pero que comparten un mismo espacio cerrado, como pueden ser el lugar donde se trabaja, estudio, el colegio, el aula, salones de reunión social, durante periodos extensos del día en los últimos 3 meses, y contactos esporádicos, que es un contacto ocasional con el caso índice, por ejemplo, en el transporte público. Así que en aquellos que creamos que que cumplen con la definición de contacto, uno puede ir adelantando desde el consultorio, hacer la solicitud de la PPD, de la radiografía de tórax, y por supuesto, derivarlos al servicio de infectología para que hagamos el seguimiento y veamos a quién hay que indicarles la profilaxis. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Vamos a darle la palabra a la doctora Claudia Merar, del Servicio de Inmunología Pediátrica. Ahí estamos. Bueno, hola a todos. Bueno, en parte, para brevemente mostrar qué hicimos nosotros cuando nos fue derivado el nene, yo lo conozco a los 9 meses, donde ya había sido dado de alta y tenían el diagnóstico de una osteomielitis de astrálago con este hallazgo de la baciloscopía positiva en anatomía patológica. Dentro de la valoración inicial nuestra, en la anamnesis tenemos que era el tercer hijo de padres sanos, no había consanguinidad familiar, y tenía 2 hermanitos, una hermana de 7 años y un hermano de 4 años con antecedentes de broncoespasmos recurrentes, al igual que el paciente. Y a nivel de la familia, la madre tenía un hermano y una hermana sanas, había recibido las vacunas sin complicaciones, solo faltaba una segunda dosis de antigripal por la edad, con buen crecimiento y maduración. Bueno, tenía broncoespasmos recurrentes, y al examen físico era un bebé eutrófico, sin dismorfias, con una cicatriz de BCG normal, no había ninguna historia de BCG-itis, ni ninguna complicación con la vacuna, sin adenopatías ni visceromegalias. Entonces teníamos un paciente varón de 9 meses con una infección por una micobacteria, que después en el cultivo informan que era un vasito de Koch, el cual asumimos que es la Mycobacterium tuberculosis. Entonces la duda del pediatra fue, ¿puede ser este nene un inmunodeficiente? Y por eso es que nos llega a la consulta. Entonces, en parte, un poquito quería hablar de esto de cuándo sospechar un error innato en una infección por micobacteria. Y dentro de los gérmenes, a veces tenemos lo que llamamos infecciones centinelas, o gérmenes que nos hacen pensar en que puede haber un defecto en la inmunidad, y la micobacteria entra dentro de este grupo. Hablando de una susceptibilidad específica a las micobacterias, es decir, sin susceptibilidad a infecciones por otros gérmenes, uno lo primero que piensa es que haya un defecto en la vía de interleuquina 2, interferón gamma e interleuquina 23, que dentro de la inmunidad innata es la primera respuesta que se desarrolla frente a una infección por micobacteria. Pero en general los errores innatos que son específicos de esta vía suelen dar infecciones o susceptibilidad específica solo a micobacterias de baja virulencia, no así a tuberculosis, y también en algunos casos, como en los defectos en la interleuquina 12, a infecciones por salmonelas, como germen intracelular. Acá está esquematizado, hay muchos receptores y muchas moléculas, y habla de cómo es el mecanismo. En realidad, cuando la micobacteria es fagocitada por el macrófago, se desarrolla la producción de interleuquina 12, que va sale del macrófago y va a ir a activar a la inmunidad digamos, adaptativa, ya siendo reconocida por su receptor, que tiene 2 subunidades. Y todo esto lo digo porque hay muchos defectos en esta vía, o sea, hay muchos receptores y muchas subunidades que diferentes mecanismos de herencia pueden dar la manifestación que se conoce como susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Cuando la interleuquina 2 es reconocida por su receptor, se desencadena una vía de señalización intracelular donde intervienen varias moléculas, STAT, que son transductores de señales, JAK1, JAK2, TIK2, todas moléculas en las cuales se han detectado defectos genéticos a la fecha. Y esto va a iniciar la transducción para generar interferón gamma, que a su vez va a volver al macrófago para estimular, digamos, y realizar como el feedback que va a generar los productos, digamos, que se generan por estímulo de interferón gamma, como por ejemplo la anti-TNF, que va a desarrollar la respuesta inflamatoria como para contrarrestar la infección. En este caso, no sé, cuando tenemos un nene que tiene una infección por micobacteria, tenemos que
tener en cuenta varias cosas como inmunólogos. Por esto yo cuando redacté el paciente que teníamos en consultorio sin ningún estudio de laboratorio ni nada, qué cosas tener en cuenta. Una es la edad de inicio de la infección, en este caso era un bebé, un lactante menor de 1 año, chiquitito, ver si hay otra susceptibilidad a alguna otra infección, digamos, si ha tenido infecciones por otros gérmenes. Antecedentes familiares es fundamental, porque ya dije, son muchos defectos genéticos, muchos de herencia autosómica dominante también, entonces a veces hay antecedentes en la familia que nos pueden orientar a que pueda tratarse de un error innato de la inmunidad. Algunas alteraciones son ligadas al X, por eso también tener en cuenta en la familia materna si hay antecedentes de varones afectados. Y en casi todas las infecciones con micobacterias atípicas, que no sería el caso ahora de nuestro paciente, porque en realidad el bacilo, se constató una micobacteria de tuberculosis, pero en el caso de hallarse una micobacteria atípica, considerar que puede ser un error innato de la inmunidad hasta que se demuestre lo contrario y hay que avanzar en los estudios. Ahora, también las infecciones por micobacterias, y acá sí, sobre todo por micobacterias tuberculosis, pueden observarse en otras inmunodeficiencias no específicas de la vía de interleuquina 2 interferón gamma, y sobre todo en deficiencias celulares. Por eso la tuberculosis puede estar asociada sobre todo a HIV, que es la principal causa de inmunodeficiencia secundaria, sobre todo celular. O a defectos del fagocito, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, en la cual hay una falla primaria del estallido respiratorio de los neutrófilos. En este caso, por la edad del paciente, estas fueron las 2 inmunodeficiencias que tuvimos que descartar de inicio, por lo cual le solicitamos un laboratorio ahí en la primera consulta cuando lo vimos. La siguiente. Y bueno, dentro del laboratorio solicitado por nosotros después de la primera consulta, teníamos un hemograma normal, sin citopenias, sin neutropenia y sin linfopenia. Ya los reactantes de fase aguda estaban muy mejorados, el nene ya había iniciado tratamiento con los antituberculostáticos. Y tenemos, para descartar en primera instancia una deficiencia celular o, digamos, en su máxima expresión, la inmunodeficiencia combinada grave, unas poblaciones linfocitarias normales con un dosaje de inmunoglobulinas también normal para la edad. Entonces, descartamos la deficiencia celular y esto lo hicimos en realidad todos juntos, hacer las poblaciones y el dosaje de inmunoglobulinas y valorar la inmunidad mediada por el fagocito, o sea, el test de dihidrorodamina, que en realidad es un estudio que se hace por citometría de flujo también, en el cual se estimula a los neutrófilos para que produzcan el estallido respiratorio, que es la manera que tienen de matar, digamos, a las micobacterias, a las bacterias, y que se les pone un marcador fluorescente que cuando, digamos, realizan ese estallido respiratorio, se ve, cambian de color, y bueno, es la dihidrorodamina que se reduce. Esto lo hicimos de entrada todo en el hospital. El estudio de la citometría de flujo se deriva a Bahía Blanca, el nene se sacó sangre, la muestra llega a Bahía Blanca, se hacen los estudios y nos informan, esto lo cuento como anécdota por ahí que medio nos asustamos, que había una mitad de los neutrófilos que no producían la reacción adecuada, y ellos nos informan ahí que podría ser compatible con la enfermedad granulomatosa crónica. En realidad, lo que se necesita es menos de un 20% para presentar la enfermedad, entonces lo que hicimos en realidad fue corroborarlo, lo derivamos al Garrahan, que es la institución pública donde se hace también. Ya ahí mandamos del paciente y de la mamá, porque la mayoría de estas entidades son ligadas al X, y nos dio normal, o sea que lo asumimos como normal, y asumimos que en realidad lo que fue un problema con la muestra, porque los neutrófilos son muy lábiles, digamos, se mueren en horas, y por ahí entre el traslado y todo no hayan llegado del todo bien hasta Bahía Blanca. Así que bueno, descartando estas 2 entidades como las más, digamos, que probablemente se pudieran haber asociado a esta infección poco habitual en un paciente, por ahora mantuvimos conducta expectante. En cuanto a si ampliamos valoración, dado que hasta el momento está confirmado un bacilo de Koch y viene evolucionando favorablemente sin ningún otro antecedente, pero bueno, veremos en el seguimiento. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Carolina Halliburton del Servicio de Ortopedia para hacer un comentario acerca del paciente. Hola, ¿cómo andan?
Hola, ¿Está Carolina. bien? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que presentaron hasta ahora. Me encantó. Desde el punto de vista traumatológico, hay 2 o 3 cositas que yo les puedo transmitir. Primero, no está curado. A las chicas que dijeron me lo mandaron cuando ya había resuelto, lamentablemente no. Y ahora le pedí una nueva resonancia, pero como se agarró una neumonía, no se la pudo hacer bajo anestesia. Eso como concepto. Como concepto de osteomielitis, lo primero que yo siempre le paso a todo residente que rota conmigo y a todo pediatra que me pregunta es, cualquier paciente que tiene fiebre y edema o eritema en cualquier miembro superior o inferior, ustedes piensen en la guardia que es una osteomielitis hasta que se demuestre lo contrario, porque, digamos, si uno lo minimiza como celulitis, uno no va a entender cómo es el concepto, porque la bacteria entra, es generalmente hematógena, como explicó ahí muy bien Cecilia, y se va a ir a ubicar a la fisis, que es el lugar donde digamos, está protegida, y ahí va a generar una osteomielitis que va a ir a afectar generalmente la metáfisis. Esa es la hematógena aguda bacteriana. Obviamente en este caso nadie se imaginó una TBC ni soñando, pero sí que venía boyando con que era una celulitis. Y inmediatamente cuando me lo contaron yo dije, no puede estar un bebé con un pie rojo que no quiere apoyar solo por una celulitis. Si ya no apoya, si ya no tiene carga, uno lo tiene que sospechar. Ahí pedimos la rezo y ahí sospechamos, cuando apareció en el astrágalo, inmediatamente pensamos en bacteriano. Entonces, primer concepto, internarlos y hacerle la rezo. Nunca dejarlos sin rezo porque que la anestesia, que es invasivo, que es otro, mucho más invasivo va a ser toda la cirugía enorme que le tengamos que hacer después si lo diagnosticamos tarde. Eso primero como concepto general de la osteomielitis y de la infección musculoesquelética. Fiebre y eritema, estudios. Y no alcanza la placa y no alcanza la eco, porque cuando es inicial no vamos a ver nada en placa y eco. Entonces, resonancia para nosotros es como nuestro primer estudio para el traumatólogo infantil para esto. Después, una vez diagnosticado, cuando hicimos la punción, que nadie se lo imaginó, 2 conceptos más con respecto a TBC, que lo presentó perfecto ahí Cecilia. Es rarísimo, es nuestro primer caso así de astrágalo, la verdad que no hay casi, hicimos una revisión, una búsqueda, y la verdad que hay muy pocos casos publicados, y tal cual es muchísimo más frecuente, primero columna lejos, que es el mal de Pot, y después fémur o otros lugares, con lo cual pie es muy raro, pero lo malo de la TBC es que siempre va a devenir en una osteomelitis crónica. Es una bacteria difícil de tratar, difícil de curar, y que generalmente va a terminar en algo crónico. O sea, no se resuelve como el estáfilo que uno le da antibiótico y listo. Ni aún con las 4 drogas, con todo el tratamiento como ustedes están haciendo, que está bárbaro, estudiándolo al paciente y todo, probablemente este chico vaya a tener secuelas porque nos va a costar erradicar digamos, el bacilo del pie. Ahora está nuevamente con eritema y bueno, tiene una imagen, una placa nueva que tiene una pequeña zona osteolítica, entonces nos va a costar. Después desde lo ortopédico, un chico tan chiquito que es el astrágalo es casi todo cartilaginoso y un centro osificado, uno intenta no tener que tocarlo, no tener que operarlo. Obviamente el tratamiento de osteomielitis siempre va a ser antibiótico de la mano de toalete si es necesario, pero cuando son tan chiquititos, una toalete muy amplia va a generar más defecto, excepto que realmente veamos un absceso de Brody, que él hasta ahora no había tenido. Estaba en el informe, pero el absceso de Brody es una zona necrótica purulenta que trata de fistulizar hacia el exterior. Él no llegó a tener eso hasta el momento y había mejorado mucho con el esquema inicial. Entonces, como conceptos en el fondo para llevarnos es una, fiebre y eritema o dolor o no apoya, diagnóstico completo, no minimizarlo y mandarlo a la casa y ver si en 15 días viene y si hielo y si esto. No, diagnóstico completo, porque es totalmente diferente el tratamiento de la osteomielitis que el de la celulitis. Y 2, la osteomielitis es rarísima, pero cuando la tenemos que ya decir, va a ser crónica. Lamentablemente a la mamá yo ya le hablé, mirá que esto quizás está relativamente dormido durante un tiempo y ante un momento de baja de las defensas pica de vuelta. Lamentablemente los pocos reportes que hay de las osteomielitis a TBC nos cuesta bastante curarlo. Así que me parece importante rescatar eso y trabajar en equipo porque es un caso raro. Ahora volví a tener una neumonía, yo la verdad que me quedé bastante preocupada, digo, ¿volverá a ser? ¿Tendrá algo más? Pero bueno, no son casos que uno vaya a sospechar de entrar y va a decir, esto es una TBC, porque lo único que nosotros podemos pensar en TBC es cuando es un mal de Pot.
que ahí es mucho más simple, porque uno une a un paciente que ya está con manifestación, y con una columna, con un dolor y una imagen, es obvio. Todo el resto de las osteomielitis, la verdad que son de descarte o por punción. No hay un signo patognomónico de la osteomielitis por TBC. Así que bueno, no sé si tenían alguna pregunta más, pero eran los puntitos que yo quería aclarar. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Damos espacio ahora a preguntas, comentarios que quieran realizar. Acá hay una pregunta, donde están los residentes que querían preguntar si en este paciente se estudió la familia por posibilidad de ser bacilíferos. Estábamos esperando esa pregunta porque dijimos, uy, no hablamos de esa parte, ¿no? De que también es muy importante cuando uno hace el diagnóstico de una tuberculosis, y es estudiar a todos los contactos. Por supuesto, sí, se hizo el catastro de los padres, de los hermanitos, no se encontró en ninguno de los convivientes, ningún caso de tuberculosis. Lo único que detectamos fue que había una pareja de una tía del paciente que había tenido tuberculosis, pero esa tía que ahora vive afuera, pero había, digamos, sido contacto del paciente, no se pudo estudiar porque justamente se fue a vivir afuera. Entonces nos quedó la duda si ella no pudo haber sido el caso índice de este paciente, ¿sí? Pero de sus convivientes habituales no se detectó. Perfecto, gracias Cecilia. Y aprovechamos, hay otra pregunta, que es si el paciente tiene riesgo de desarrollar tuberculosis pulmonar. Es que en realidad uno piensa que esto tendría que haber sido al revés, ¿no? Que esto haya empezado como que la puerta de entrada fue el pulmón y desde ahí hizo la diseminación hematógena hacia el hueso. A ver, el chico era BOR, ¿no? Entonces uno piensa, y no pudo haber sido ese la sintomatología inicial, pero bueno, en pediatría y en niños pequeños, como les decía antes, es difícil hacer el diagnóstico desde muestras respiratorias porque en general son paucibacilares, o sea, no tienen eliminación de bacilos. Pero bueno, uno podría haberse planteado por ahí, tenía una radiografía patológica, una imagen patológica de pulmón, y no había que haberle hecho un VAL, ¿no? Pero no fue el caso. Claro, perfecto. Y hay otra pregunta del doctor Guillermo Alonso para la doctora Carolina, es que remarcaste la resonancia, pero ¿qué pasa al respecto del centello? Bien, gracias Guillermo por la pregunta. El tema con el centello es que el centello va a captar cuando hay algo agudo, o sea, va a captar y no te va a ayudar porque no vas a saber si capta por un tumor, si capta por una infección, y no vas a tener morfología, anatomía completa y digamos dónde está ubicado, y a nosotros la reso nos da, primero, es menos invasiva que el centello porque no le pones contraste. La verdad que para nosotros es lo más, porque nos da anatomía completa y, digamos, nos ayuda también, porque no es lo mismo un edema óseo, o si tuviera un tumor, si resuena como grasa, o si resuena como esto o lo otro, o sea, no supera al centello, a la resonancia del centello. La verdad que el centello lo usamos cada vez menos, y lo usamos cuando específicamente queremos ver, por ejemplo, en el seguimiento de una patología, si sigue captando, como diciendo si está activa, por ejemplo, espondilolisis de columna, unos meses después si está. Pero incluso así se está reemplazando por rezo, porque uno puede ver edema óseo. Así que, de movida, resonancia. No hay duda que ese es el estudio que más nos va a ayudar. Gracias Carolina. Acá hay otra pregunta, es que si inicialmente se pidió cultivo para tuberculosis o Nielsen y cómo llegaron a identificarlo. Se pidió todo, o sea, se pidió cultivo de gérmenes comunes, se pidió tinción para VAR y cultivo de Koch, y además le hicimos la búsqueda por biología molecular. Así tuvimos a ver, si bien en la tinción ya se vieron los bacilos ácido alcohol resistentes y nos lo avisaron rápidamente desde bacteriología, eso también fue muy importante, lo buscamos por biología molecular, y ahí tuvimos la detección también.
a través de, Sí. de ese método que también busca resistencia, con lo cual eso está bueno porque ya uno sabe, digamos, que el tratamiento con el que inicia está bien. Acá hay Acá, otra... claro, nosotros pedimos las funciones, y generalmente las pedimos, siempre pedimos cualquier cosa que punzamos, y eso que la incidencia de TBC es bajísima, pero desde que entras en primer año pedimos anatomía patológica y cultivos de todo lo que se les ocurra. O sea, pedimos el micológico y pedimos el TBC. Y la verdad que hasta ahora, si vos me decís cuántos TBC vi desde que entré en el 2001, poquísimos, pero lo pedimos. Por eso estaba en el pedido, pero nadie lo había sospechado. No es que yo dije, ay, pídanle TBC. Le pedí lo que le pido siempre, ¿se entiende? O sea, nunca pensando que iba a venir TBC. Yo pensaba en Staphylum, obviamente. Totalmente, sí. No, digamos que la sospecha inicial es que era una osteomielitis bacteriana de las frecuentes, por Staphylo aureus, ¿sí? las esperables para la edad. Pero es cierto también que es muy importante lo que dijiste, que mandaron anatomía patológica, porque muchas veces el diagnóstico es por ahí no tenemos desarrollo en los cultivos, pero sí podemos hacer el diagnóstico a través de la anatomía patológica. Perfecto, acá dice muchas gracias la residencia de bioquímica. Y hay otra pregunta que les quedó la duda, es que si el paciente actualmente está cursando una neumonía. Bueno. El paciente, la mamá, me vino a ver, como si le dijera, hace 3 semanas, con el pie nuevamente eritematoso, le hice una placa en el momento, la placa salió con una imagen que no me gustó, un poquito más osteolítica en el astral, entonces necesitábamos sí o sí para definir, digamos, cómo seguíamos, porque la verdad que estamos intentando no tener que tualetear ese astralo, porque no le va a quedar astralo, es así de chiquitito y es puramente cartilaginoso. Le pedí la rezo, y la mamá se comunicó al día siguiente conmigo, me dijo que estaba con broncoespasmo, después me volvió a comunicar que estaba con neumonía y que no se podía hacer, y les diría que eso fue hace 20 días, y más o menos, ahí está la historia clínica, y ayer se comunicó conmigo para decirme que estaba pidiendo el turno porque ya estaba en condiciones. Pero no sé quién lo vio en estos días que les estoy diciendo, perdónenme, pero debe estar en la historia, y quién le hizo ese diagnóstico. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios, preguntas para realizar. No, a ver, yo quisiera hacer un comentario. La verdad es que es un paciente que preocupa porque es muy raro y tiene una primera evaluación inmunológica que es normal, pero a lo mejor lo quisiéramos seguir un tiempito más y repetir algunas cosas. En realidad los pacientes con inmunodeficiencia, vieron que ahora se llama errores innatos de la inmunidad, que es lo mismo que inmunodeficiencia primaria, porque a lo mejor algunos pensarán que es otra cosa, es la denominación moderna. Si bien es cierto que a lo mejor uno imagina un huésped particular con una infección diseminada, descontrolada, esto la verdad es que no queda claro, ¿no? ¿Dónde se contagió? Acá estábamos hablando con Claudia todo el tiempo para ver, digamos, si esto es BCG o es bacilo de Koch. Por lo que dice Cecilia, me queda claro que es un bacilo de Koch, porque otra de las cosas diferenciales es que en realidad cuando nosotros inoculamos BCG, estamos inoculando una cantidad impresionante de un bacilo vivo, atenuado, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que tiene otras características que se puede diferenciar y que puede diseminarse y generar enfermedad, ¿no? Pero en general puede hacer, digamos, algo símil tuberculosis, pero que no es tuberculosis, sino que es BCG-osis o BCG-itis o BCG diseminada. Pero bueno, de todos modos, si esto es bacilo de Koch, la verdad es que queda muy difícil entender, ¿no? Porque si no hizo el cuadro respiratorio inicial, cómo es que llegó a esta vía hematógena acá, y evidentemente por lo que dice Carolina ahora, me preocupa más, parece que no está respondiendo tan brillantemente, y eso, bueno, ya habla un poco en contra de su inmunidad. Si la madre está haciendo un tratamiento adecuado, desconozco a la madre, no sé. Así que bueno, nada, cuando infectología lo vuelva a ver, a lo mejor volver a mandarle inmunología y lo seguimos un poquito más. ¿Cómo? Está citado. Está citado, dice Claudia que tiene seguimiento. Porque bueno, la verdad es que preocupa, no queda claro, y bueno, muchas veces hay pacientes que no nos quedan claros y los estudiamos. Lo que se descartó inicialmente es lo más importante,
y bueno, los estudios iniciales no dan pista de que pase por ahí, pero bueno, a veces los pacientes uno los tiene que volver a estudiar y tener ahí en la mira, porque bueno, tampoco tiene catástrofe familiar, o sea, tampoco tiene nadie en la familia, un bebé de 8 meses, que está con la madre todo el día en la casa, la madre no trabaja, raro, la verdad que es muy raro. Así que bueno, nada, para que quede en seguimiento, y digamos que inmunología se queda con dudas y no lo descarta todavía, no le da el alta, eso solito. Muchas gracias, Diana y Claudia. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizado el Ateneo. Les agradecemos a todos los médicos que participaron en el día de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, chao, nos vemos. Adiós.